Bien, reiniciamos nuevamente y estaba yo comentando que hay políticas que simplemente son administrativas. La reforma basada en la política gubernamental del peñismo simplemente fue una reforma administrativa. Que no hay calidad, pues porque el docente no está preparado y no le hacen examen para ver si sabe. Punto. Pero ¿por qué no comenzar al revés? Te capacito, te enseño, te doy trabajo, mejoras, obviamente mejor salario y después veo un resultado, ¿no? Eh, Hay muchas formas de relacionar los resultados con emanar una política, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, hay varias formas de tomar en cuenta políticas de otros sistemas para aprovecharlas en el propio. Eso, México tiene esa caracterización de ser una copia de otros sistemas, y no solo el educativo, sino en todos los sistemas donde se generan reformas o políticas educativas, digo, políticas estructurales, ¿no? ¿Cuál es el papel de un investigador? Bueno, pues hay muchas razones por las que existen, incluso en plantilla, en un rango de puestos, existen los investigadores. Estos investigadores van, observan, registran y las adecuaciones de los sistemas educativos de otros países los adaptamos en México. Esa es la forma de trabajar de estos investigadores. En esta parte, bueno, papel de los elementos técnicos para sustentar decisiones racionales. Bueno, pues sustentar decisiones racionales sobre el estado del sistema educativo le correspondía en un momento al INEGI, representado con el INE. Son organismos autónomos, hasta ese momento eran organismos autónomos que producían información lo suficientemente confiable como para saber la realidad de cada sector, incluso del educativo, ¿no? Hoy en día ya el INE ya no existe, entonces pues ya dejó de fungir en su totalidad. Ahora hay otra institución que se dedica a hacer lo mismo. Subsecuentemente, pues bueno, la información que se recaba por estos organismos es la que se necesita para yo pensar en armar una reforma educativa, en armar una nueva política económica, una nueva política estructural, una nueva política hacendaria, un nuevo plan, un nuevo proyecto se hace recabando la información que nos dan estas instituciones. Y bueno, pues fíjate, es importantísimo. Si no es uno de los precursores, pues sus ideas son muy valiosas, ¿no? Pablo Latapino fue un teórico en políticas públicas, pero en su obra incluye algunas de ellas. European de Latapí, investigador con enfoque aplicado como consultor de instituciones que buscaron incidir en las políticas educativas de México y como asesor de titulares de la SEP y otros funcionarios, ¿no? Pablo dijo, la finalidad principal de mi vida profesional ha sido contribuir a la mejora de la política educativa. Desde los primeros años concebí la investigación educativa como el medio para lograrlo. Precisamente, cuando fue a hacer estudios de doctorado, lo que a mí me interesaba era prepararme para contribuir a que las decisiones sobre los sistemas educativos se tomaran con fundamentos. Bueno, pues quisiéramos que este personaje hoy en día fuera el titular de la SEP, ¿no? Bien. Hablan sobre la historia de estos países que se involucran en este proceso. Dice la TAPI que la visión de Luis Aguilar, bueno, pues es congruente, ¿no? La acción del Estado sobre la educación, la sociedad, el conjunto de decisiones que toma este gobierno respecto al desarrollo del sistema educativo, el proceso de negociación es indispensable para llegar a las decisiones y análisis de sus actores. ¿Correcto? El Estado es el que rige estas transformaciones, estas redacciones, a razón de algo que ellos buscan, ¿no? El aspecto educativo no es una situación más entre otras políticas del Estado, sino que debía tener un rango y una preeminencia especial. Bueno, ese es el sentido estricto de las cosas, pero definitivamente ustedes saben que para un país como el de nosotros no ha considerado que la educación es el resultado de todos sus problemas. Si hoy en día tuviéramos una mano de obra calificada, los sueldos de un mexicano pues fueran más de lo que hoy conocemos como salario mínimo, ¿no? Definitivamente pues no consideran o no han considerado el avanzar en ese sentido para generar lo que le decimos marcas y situaciones de inversiones
de empresarios mexicanos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y bueno, pues ya hablamos entonces acerca de estas visiones sobre lo que son las políticas y en sus distintas acepciones educativas, ¿no? También. Gracias.